Transformaciones isométricas. Las transformaciones isométricas son movimientos, ¿cierto?, de una figura que no cambia ni su forma ni su tamaño. Y la palabra isometría viene del griego, que significa igual medida. Por lo tanto, lo que quiere decir que una figura se va a mover en el plano, pero no va a cambiar su forma ni tamaño, sigue siendo la misma figura. Y son tres, dijimos que era la traslación, que es una figura geométrica donde se desplazan todos los puntos de ella a través de un vector de traslación. ¿Qué necesito para hacer una traslación? Necesito un vector de traslación, ¿ya? Que puede ser una medida o un eje o un punto, ¿cierto? Menos 2,5. Luego vieron ustedes con la tía Berito la rotación. Y vieron esto, para identificar el ángulo. Bueno, la rotación es una transformación en la cual todos los puntos se mueven respecto a un punto fijo, llamado centro de rotación. Por lo tanto, aquí, en la traslación, necesitábamos, ¿qué cosa? Un vector de traslación. Pero en la rotación necesitamos estas dos cosas, miren. Un centro de rotación, es decir, un punto sobre el cual va a rotar esa figura, va a girar en torno a ese punto. Y ojo, que puede girar hacia la derecha en forma del horario, de la hora, del manicero, de las manecillas del reloj, que sería en forma negativa cuando el ángulo es negativo. Aquí lo dice, en sentido horario, cuando el ángulo es negativo. O antihorario, en forma positiva, si yo digo roten 60 grados, entonces van a rotar hacia la izquierda. Y ahí aparece el segundo elemento que necesito, un ángulo de rotación. Es decir, para rotar una figura necesito un centro de rotación, que es un punto, y un ángulo de rotación, para saber cuánto va a rotar. Puede ser 45 grados, 90 grados, lo que sea. Y el ángulo, repito, puede tener sentido antihorario o sentido horario, positivo o negativo. Uno puede decir, rota este triángulo ABC de acuerdo al punto de rotación en 90 grados. 90 grados tiene que ser hacia la izquierda. Pero si hubiese dicho en menos 90 grados, rota hacia la derecha. Muy bien, ya hicieron algunos ejercicios y toda la historia. Y ahora entonces llegamos a la reflexión. Antes de llegar a la reflexión, un poco, recuerden que un punto en el plano cartesiano, un par ordenado, mejor dicho, siempre el primer elemento tiene que ver con X y el segundo con Y. Segunda cosa, quiero recordarle que como es X, el X se mueve en forma horizontal, derecha o izquierda. ¿Cuánto se mueve hacia la izquierda? Gracias. Menos 2. Cuando es negativo, ¿cierto? Cuando el X es negativo, yo me desplazo hacia la izquierda. Y cuando el X es positivo, me desplazo hacia la derecha. En cambio, el segundo número, que tiene que ver con el eje Y, yo me voy a mover hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuándo me muevo hacia abajo? Cuando el número es negativo. Muy bien, cuando el número es negativo. ¿Y cuándo me muevo hacia arriba? Es positivo. Cuando es positivo. Les quise recordar esto porque en la traslación nos movemos así, ¿cierto? Esto sería como un vector de traslación.
Pero también la rotación yo me puedo mover en el plano cartesiano y en la reflexión lo vamos a ver que igual me voy a mover básicamente en el plano cartesiano porque como estamos online es medio difícil trabajar con instrumentos y en la prueba también voy a hacer mucho ejercicio en el plano cartesiano. Muy bien, vamos a la reflexión entonces. Dice, algunos objetos, estamos en la página 156, por favor, todo el mundo abra su libro en la página 156. Dice, algunos objetos o diseños de parte de su belleza a la presencia de simetrías. ¿Sabe lo que es una simetría? ¿Cuándo algo es simétrico? Algo igual. Igual, sí. Cuando es igual. Lo asociamos con algo igual. ¿Y cómo sabemos que algo es igual? ¿Saben cómo? Cuando yo puedo trazar un eje de simetría. Por ejemplo, si tengo un cuadrado. Si yo sobre ese cuadrado puedo trazar un eje de simetría y lo divido en dos. Por ejemplo, voy a calcular aquí que estoy en la mitad. Si yo tracé ese eje de simetría, esa flecha que está ahí, y dividí este cuadrado en dos partes, y esas dos partes son iguales, es porque el cuadrado es simétrico. ¿Sí? ¿Puedo trazar otro eje de simetría en este cuadrado? Voy a cambiar de color, voy a poner una... Podría ser una línea ¿Por la mitad? horizontal. Súper. Ahí tengo otro. Tengo dos ejes de simetría. ¿Podré trazar otro? Sí, uno diagonal. Muy bien. Uno diagonal. El cuadrado tiene 3. ¿Tendrá más? La otra diagonal. ¿Cuántos van? Espérenme un poquito, chicos. Voy a arreglar la internet. Ok. Ya, acá. Ahí estamos. Sí, ahí se arregló. Entonces el cuadrado descubrimos que tiene 4 ejes de simetría. Ojo que no todos los elementos tienen ejes simétricos. Por ejemplo, si yo le hago escribir sus letras, el nombre de su nombre, Cristóbal, por ejemplo, la C. ¿Será simétrica la C? Se hace una línea horizontal, sí, ¿Cierto? Va, ¿qué hice? pero vertical no sería simétrico. No, no importa, si teniendo un eje simétrico ya significa que es simétrico. El cuadrado es un caso especial porque es perfecto, tenía 4 ejes simétricos. Pero que tenga uno ya hace que esa figura sea simétrica. Entonces, a ver, ahí, ¿por qué no puedo sacar el lápiz? Ahí sí. Letra C. Sí, bueno, supongamos que está bien hecha, yo podría trazar un eje simétrico, claro que sí, ahí. Sí que está bien. Esa es la única eje simétrico. No podría, ese no puede, porque no me quedan dos partes iguales. Estos dibujos, que son una obra de arte de Sandro Botticelli y Pablo Picasso, se dice que son simétricos porque no hay nada desproporcionado en ellos. Supuestamente está bien hecho. Ustedes pueden apreciar a los humanos, uno ve cuando algo está como muy desproporcionado. Parece que se los mencioné o si no se los digo. ¿Por qué pasa? Por ejemplo, en un curso, ustedes saben que siempre hay apodos. El chico, el enano, el palote, A ese sopaipilla. el cabeza sobrepilla, cabezón, ¿qué más? Flaco, oye flaco.
¿Qué más? Pitbull. ¿Cachai? Palo. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño que tiene la oreja más grande, uno lo molesta, uy, oreja de elefante o Dumbo. ¿Por qué? ¿Quién le dijo al compañero que ese chico tenía la oreja más grande? Es porque tenemos incorporado un concepto de simetría, como que las orejas deben ser de tal manera, hay un concepto de ser humano. Entonces, cuando alguien es más gordo, dice, oye, guatón, es más chico, enano. Como que hay un concepto simétrico, uno nace con un concepto inconsciente o, sí, de simetría. Además, porque el mundo está hecho simétricamente, pues chicos, ¿sabían ustedes? Bueno, los que creemos en Dios, vemos a Dios metido ahí en la naturaleza, en los animales son perfectos, excepto es que hubo una dosis de humor de parte de Dios de crear la jirafa. Ahí como que la simetría se perdió, pero igual por su cuello largo, pero si usted observa una jirafa hermosa, perfecta. Las flores, los árboles, hay una simetría presente en todo, entonces por eso es que uno desarrolla ese concepto simétrico que nos juega en contra con algunos compañeros que tienen la nariz más grande, qué sé yo, y así. Pero es porque tenemos desarrollado ese concepto de simetría. Bueno, a todo esto, ¿por qué hablamos de simetría? Porque la reflexión tiene que ver con la simetría, y son sinónimos. Ustedes lo van a ver, reflexión o simetría. ¿Y qué es lo que es? ¿Alguien me lea, por favor, esta parte? Una reflexión. ¿Quién lee? Es una transformación isométrica a la que a cada punto de una figura se le asocia otro punto llamado imagen. El punto y su imagen deben estar a igual distancia de una recta llamada eje de reflexión o de simetría. Y el segmento que une el punto con su imagen debe ser perpendicular a ella. Ya, aquí hay varios puntos importantes. Subrayen a igual distancia. El punto y su imagen debe estar a igual distancia de una recta llamada eje de reflexión o de simetría. Que aparece otro elemento, ¿se acuerda? En la traslación era el vector de traslación. En la rotación, ¿cuál era el elemento asociado? El punto o centro de rotación y un ángulo. En el caso de la reflexión necesitamos un eje de reflexión que es y el segmento que une el punto con su imagen debe ser perpendicular a ella. ¿Qué significa perpendicular, chicos? ¿Se acuerdan de lo que es perpendicular? No me acuerdo. La pared de tu pieza es perpendicular al piso de tu pieza. ¿Será que en conjunto formaban un ángulo de 90 grados o no? ¡Excelente! Es cuando forman un ángulo de 90 grados. Ese cuadradito que está ahí indica 90 grados. Que cae recto en forma derechita la pared sobre el piso. ¿Y cómo sé yo que está derechito? Porque forma un ángulo de 90 grados. Y yo a los humanos digo, no, si está derechito. Imagínate que un maestro en la construcción diga, no, está derechito. Pero que quedó con 89.9. Ah, pero tío, esa cuestión es 90 ya, pues. Sí, pero si es un edificio de 20 pisos, esa pequeña variación cuando lleguemos al piso 20 se va a notar mucho más. Y nos vamos a dar cuenta que el edificio está inclinado y esa construcción está mal hecha. Bueno, ese es un comentario sobre la perpendicularidad. Dice, miren qué fácil, chiquillo, va a ser este tema de la reflexión. Miren, este pentágono A, B, C, D, E, se le aplicó una reflexión con respecto al eje Y. Ahí tenemos el eje Y. Ahí tenemos el eje X y ahí tenemos el eje Y. Ojo que aquí en el plano cartesiano yo puedo usar como eje de reflexión el eje X o el eje Y. Pero también yo puedo tener otro eje de reflexión en otro lado. Por ejemplo, puedo poner ahí un eje de reflexión.
Entonces, pero repito, porque estamos online, vamos a trabajar más en el plano cartesiano. Entonces, mire lo que ocurrió. Ay, ¿por qué no se mueve esto? Ahí está. Miren, este pentágono lo vamos a reflejar. Esto es lo mismo que un espejo, amores. La reflexión es como mirarse al espejo. Se ve al revés la imagen. ¿Se fijan? Es que se ve al revés. Entonces, miren, ¿cómo se hace esto? Del punto E, como este es mi eje de reflexión, yo voy a trazar un segmento, una línea punteada en este caso, hacia el eje Y. Vamos a contar los cuadraditos como la medida. 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Por lo tanto, la misma distancia que tengo a este lado del eje de reflexión, tengo que mantener al otro lado del eje. 5 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Punto. Hago un punto ahí. ¿Sí? Dos condiciones. La misma distancia de este lado a este lado. Y segundo, que sea perpendicular. Yo no podría haber trazado, chicos, así. ¿Podría haber hecho eso, no? Sí, o aquí. Ah, sí. Sí, pero ya no sería perpendicular. Pero no sería perpendicular. Ojo con eso. Cualquiera puede tirar línea. La misma distancia aquí y la misma distancia acá. Pero no está perpendicular. ¿Y qué elemento yo puedo usar para la perpendicularidad? Una escuadra, chicos. Con una escuadra yo tengo el ángulo de 90 grados. Luego tiro otro segmento de C, cuento 1, 1. ¿Cierto? De D, 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto. De B, 1, 2, 1, 2, B'. De A, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, A'. Y luego unimos los puntos y voilà, tengo el pentágono al otro lado del eje de reflexión, pero al revés. No cambió su tamaño y no cambió su forma. ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias por su entusiasmo. Vamos a los ejemplos. Entre paréntesis, vean los ejemplos porque tanto en traslación, reflexión, rotación, el libro da muchos ejemplos claritos. Ejemplo. Realiza una reflexión al triángulo ABC de vértices A2,1. 2,1, ahí está. D 6,2. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me dice el punto de B? La ubicación de B, ¿dónde está aquí? 5,2. Está mal hecho, ¿cierto? Se equivocaron aquí. Mal hecho. Se equivocaron, lo vamos a arreglar. Era aquí. Ahí sí. Y C 1,5. C 1, 1, 2, 3, 4, 5. Está muy bien, ahí sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mire, yo le puedo dar solamente este encabezado y usted tendría que dibujar el triángulo, porque ya se maneja con los puntos. Y luego dice, bueno, representamos el triángulo ABC en el plano cartesiano y dibujamos los puntos simétricos a sus vértices con respecto al eje X. Como es al eje X, entonces este triángulo tiene que quedar acá abajo. Si hubiese sido el eje Y, este triángulo hubiese quedado acá a la izquierda. Entonces, trazamos supuestamente una línea desde C a X, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, 5 pasos más hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos C'.
un paso hacia abajo y del eje de reflexión un paso más abajo. Ahí tengo A', B, 1, 2, 1, 2, B'. Luego unimos los puntos y tendríamos entonces nuestro triángulo reflejado o la imagen del triángulo ABC. Bueno, acá está. La imagen A', B', C'. ¿Se da cuenta que es como que lo tomamos, da vuelta y queda reflejado al otro lado en forma igual? ¿Les parece o no? ¿Preguntas? Puta los cabros. No, tío. ¿Cifre o no, Fred? No, Fred. Oh, ya. Lee, flaco, por favor. Hay dos tipos de simetría. Aquí están. Lee la primera. ¿Quién lee? La simetría axial. ¿Quién me lee, por favor? Yo leo, tío. Ya, dale. La simetría axial es una reflexión en la que todos los puntos de la figura original y su imagen están a igual distancia de una recta. Bueno, esa es la reflexión que hemos visto aquí. De acuerdo a un eje de simetría. Que está facilito, ustedes la vieron. Pero hay otra simetría que tiene que ver con un punto simétrico. ¿Quién lo lee, por favor? La simetría central. Bueno, ¿no saben leer? ¿Se le olvidó leer? ¿Lee a alguien la simetría central? Ya. Leo yo de nuevo, tío. Dale. Ya. La simetría central es una reflexión en la que todos los puntos de la figura original y sus respectivas imágenes están a igual distancia del punto, llamado punto de simetría. Excelente. Son muy similares, ¿eh? Muy similares. Si usted se fija, yo tiro un punto C trazo un segmento desde C al punto y tengo que extenderme en la misma distancia hacia el otro lado del punto en forma siempre perpendicular. Y esta figura quedó reflejada acá en forma contraria. Muy bien. Antes de seguir con la actividad, que voy a pasar lista, me dicen presente rapidito, por favor, y luego retomamos. Voy a... Presente.